El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, queremos invitar a toda la teleaudiencia a quedar en sintonía para que podamos juntos con ustedes aprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Y esta vez nuestra conferencia titula Los diligentes del reino. Hay gente que es diligente y hay gente que no lo es. Pero en el reino todos tenemos que ser diligentes. Salmo 122 del verso 1 al 5. Cántico de ascenso gradual, dice. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies están dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subirán las tribus de Ja, conforme al testimonio a Israel. ¿Para qué van a subir las tribus? Para alabar el nombre de Jehová, porque allá están los tronos de juicio, los tronos de la casa de David. David fue un hombre adelantado a sus tiempos. Y en este salmo hay mucha revelación. Todo lo que necesitamos para vivir en el día de hoy. Por eso es importante reconocer o definir cuál es el concepto de lo que tenemos por casa. David hacía una diferencia entre el templo y la casa de Dios. Y para él era una alegría ir donde Dios habitaba. En nuestros días no siempre es una fiesta cuando nos dicen, vamos a la iglesia. Más bien muchos no quieren ir o no quieren venir porque piensan que son muy ceremoniosos en la iglesia, que hay mucha apariencia falsa de piedad y que en vez de una casa parece un manicomio. Y la sociedad ya no aguanta nada, pero los que somos cristianos de verdad, este pensamiento nos inquieta porque es una mala idea de la iglesia. Nos preocupa porque este pensamiento nos envuelve a todos y la gente anda buscando un cristianismo hecho a la medida del hombre y eso es un engaño. Y es verdad que a veces damos mala impresión como cristianos simplemente por ignorancia o por una falsa concepción de lo que debe ser una vida cristiana. Salmo 27:4. Estas son palabras de David diciendo, una cosa he demandado, he pedido, he rogado al Señor. Y esta cosa que he demandado, he rogado y he pedido al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, para mirar, para observar la hermosura, la belleza del Señor y para inquirir, investigar, escudriñar más en su templo. Entonces David hablaba tratando de hacernos entender el gozo que debe producir en nosotros la casa de Dios. Esa alegría de estar en la casa de Dios debe envolver el corazón del creyente. Una persona que conoce a Dios no debe venir a la iglesia por cumplir, sino debe venir para ser enseñado por Dios mismo,
pues fue Él quien dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que Él está aquí, somos más de dos. Dele una ofrenda a su Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre casa y templo? Aquí en un solo verso David habla de habitar en la casa y recrearse en el templo. Son dos cosas. Habitar en la casa y recrearse en el templo. Él conocía la diferencia. Por eso es tan importante tener en cuenta que cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de algo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan 4, 23 y 24 dice, la hora viene, ya viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El hombre es un ser espiritual. ¿De dónde vino? De arriba. ¿Quién nos dio el espíritu? Cuando muramos, ¿dónde va a ir el espíritu? A Dios. Entonces, está buscando adoradores que le adoren en espíritu, porque el ser humano es un ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el salmista? Está hablando de un lugar que más que físico, es un lugar que genera un ambiente de adoración. El Salmo 22:3 dice, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Está tratando de enseñarnos que en nuestra casa somos como somos. Somos naturales, somos sencillos, somos espontáneos, somos sinceros, no estamos aparentando, no somos unos mentecatos, y allí subirán las tribus para adorar al Señor. David sigue diciendo que las tribus se unen en la casa del Señor. Las tribus modernas vienen a ser las diferentes denominaciones separadas por la doctrina y las costumbres. Pero cuando entramos en su presencia, en la presencia de Dios, debemos estar en unidad, porque si no, será una religión vacía, porque el principal ingrediente está faltando. ¿Cuál es? La unidad. ¿Y cuándo se derriban los muros denominacionales? Cuando está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios hay unidad, que es el principal ingrediente para la adoración. ¿Para qué necesitamos unidad? Para dar lo que Él quiere recibir. Porque no es a nuestra manera, sino a la suya. Y hay cosas que Dios solo revela en su casa, en el ámbito de la intimidad. Así que necesitamos dejar de cantar por cantar y entrar por sus puertas con acción de gracia y adorar al dueño de la casa. Y escuche esto, la casa de Dios somos nosotros. Y el templo es el lugar donde se reúnen las casas. Y desde la casa juzgamos y gobernamos. Porque en las experiencias de la habitación de Dios, David se dio cuenta
que en la casa espiritual del Padre habían sillas de juicio y habían tronos para los hijos de Dios. Así que cuando entramos confiadamente en un ámbito de intimidad, descubrimos que es un lugar de formación, es un lugar de restauración, es un lugar de revelación, pero también es una casa de gobierno, una casa en la cual los hijos son sentados en sillas de juicio para juzgar a favor de los intereses del Padre. Y en los tronos preparados para los reyes y sacerdotes de su reino. Y aquí es donde vivimos lo que el apóstol Pablo dijo. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahí en la intimidad también Dios nos revela sus secretos para que podamos representarlo bien en la tierra. Veamos lo que enseña el Salmo 149 del 1 adelante. Aleluya, dice. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Regocíjense los hijos de Sión en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová se complace con su pueblo o en su pueblo y hermoseará a los santos con salvación. Entonces, ¿cómo adorar? Primero, adorar con confianza, con sencillez y espontaneidad. Él siempre está pidiendo cánticos nuevos que salgan espontáneamente de lo que estamos sintiendo, porque una canción nueva es el resultado de la abundancia del corazón. Si somos espontáneos y sabemos con quién nos estamos comunicando, porque dentro de la casa somos lo que somos y no necesitamos fingir, somos libres para cantar en su presencia. Aunque nadie nos pueda soportar el tono, podemos cantar en su presencia en el tono fi, Él lo haya bonito, porque Él nos llama a eso. Así que la adoración se trata de recibir lo que Él quiere recibir, pero solo su Espíritu lo sabe. Por eso el Señor Jesús dijo, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Entonces, el director de la alabanza, escuche bien y apréndalo pronto, no es el que canta mejor. El director de la alabanza no es el que sabe tocar. El director de la alabanza tiene que ser el Espíritu Santo, porque Él sabe lo que el Padre quiere recibir. Y en la Biblia encontramos 3 dimensiones de adoración. Por ejemplo, están los himnos, están los salmos y están los cánticos espirituales. Efesios 5:19 dice, hablando entre ustedes con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y Colosenses 3:16 dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Cuáles son los himnos? Un himno es una composición musical que expresa sentimientos positivos, de alegría, de celebración. A veces son himnos que celebran una victoria, un suceso. Los himnos generalmente son canciones que van dirigidas a la mente.
Por eso, así como se usan los himnos nacionales que infunden patriotismo e identidad de un país, en la Biblia se usan los himnos cristianos para reforzar, fortalecer el conocimiento de Dios en la mente de los fieles. Y eran muy buenos los himnos y también eran poderosos para el que creía lo que cantaba. Pero el peligro está cuando cantamos solamente repitiendo lo que está escrito en un himnario sin creer. Y peor todavía, sin vivirlo. Sin vivir lo que estamos haciendo o diciendo, entonces es confesando lo que sintió otra persona que lo escribió hace 200 o más años. ¿Cuáles son los salmos? Eran canciones inspiradas desde el corazón del hombre ¿hacia quién? Hacia Dios. Fruto de experiencias personales que se transformaban en una canción vivida que involucraba el cuerpo y el alma. Así que cuando David pasaba por una situación difícil, en vez de renegar y quejarse, componía. Salmo 40, 1 y 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo, del charco turbulento, del lodo, del barro cenagoso, pantanoso, fangoso, y puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Y luego de haberlo sacado de aquella situación, dice, y puso en mi boca cántico nuevo, canto de alabanza a nuestro Dios. Y cuando los demás me vean o vean esto, temerán y confiarán en Jehová. Él hizo la letra de este poema y se la mandó al músico principal. Estas palabras demuestran una desesperación, una impotencia muy fuerte de este hombre. Y componer un salmo o un poema con semejante experiencia, una experiencia dura, muestra la calidad de confianza que tenía David en Dios. Y por la Biblia sabemos que entre los cristianos se cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales para adorar a Dios. Y la mayoría de las iglesias hoy no cantan ni salmos ni cánticos espirituales y los creyentes no saben de qué se trata. Porque la alabanza que generalmente se escucha son alabanzas de cantantes cristianos que en su mayoría son imitadores de los cantantes del mundo. Y algunos van más lejos y le cambian la letra a las canciones mundanas. Los cánticos espirituales son sencillos y profundos. No son cantos de inspiración humana porque son cánticos del Espíritu. Y son basados en la palabra y complacen al Padre. ¿Por qué? Porque glorifican al Hijo y son generados en el Espíritu. Si son generados en el Espíritu, son sin hipocresía, sin fingimiento, sin afectaciones, son sencillos. Por eso es que Dios dijo que Él buscaba verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Con alegría. ¿Por qué? Porque la Escritura lo enseña. Alégrese Israel en su Hacedor y regocíjense los hijos de Sión en su Rey. O sea que en la casa debe haber fiesta, debe haber festejo, debe haber celebración con Él y para Él. Dios quiere que aprendamos a adorar con alegría y también a adorar con arte. Por eso dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten. Y no olviden también que el arte es la mayor expresión del alma.
y demostramos de esa manera también nuestro amor. ¿Y qué arte? Es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad artística, decorativa, que se vale de imágenes y sonidos. El Señor quiere que seamos creativos porque ese es el ADN de Dios. Él es el más creativo. No se olviden que Él es el creador del universo. Y en la intimidad Él siempre hace cosas nuevas y sencillas para facilitarnos las cosas. 4. La adoración da placer al Padre. Dice la Escritura, porque Jehová se complace con su pueblo y hermoseará a los mansos con salvación. Y regocíjense los santos con gloria, canten con gozo, aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espada de 2 filos en su mano. Estamos en el Salmo 149, verso 4 al 6. Agradar a Dios se conoce como adoración y el propósito principal de nuestras vidas es agradar a Dios. Todo lo que hacemos debe ser para complacerlo. Y eso es verdaderamente un acto de adoración, porque la adoración es un estilo de vida. Y adorar a Dios tiene sus beneficios. Dios se pone contento de estar con nosotros. Es lo mismo que siente el Padre cuando dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Salmo 37, 4 dice, deleítate a ti mismo o a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero nos deleitamos con Él, disfrutamos mutuamente y después nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Y el adorar forma parte de su existencia. Y el ser humano fue hecho para adorar a Dios también. Y eso provoca en él un placer. Los ángeles pueden decir, santo, santo, santo. Pero el hombre puede decir, Padre, Padre, Padre. 5. Somos transformados a su imagen. Hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando pasamos tiempo en intimidad, algo de Él se nos pega. Se nos pega su gracia, su poder, su pureza, su amor. Y eso es lo que le pasó a Moisés cuando estuvo cara a cara con Dios. Luego Él bajó del monte y su rostro físico brillaba, dice. Y brillaba tanto que tuvo que ponerse un velo. Y cuando tenemos una relación de intimidad con Dios, todos se darán cuenta de que estuvimos con Jesús. ¿Por qué? Porque habrá luz en la pupila, porque el amor se nota. 6. Sacrificio, dice, de alabanza. Salmo 149, versos 5 y 6. Regocíjense los santos con gloria, canten con gozo aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espada de 2 filos en su mano. En el tabernáculo restaurado de David ya no se necesitan sacrificios de animales, sino frutos de labios que confiesen su nombre, porque ese es el sacrificio que Dios quiere. Bien, entonces la guerra espiritual más eficaz es la adoración. Pero es la adoración inteligente. Porque cuando se prende la luz, las tinieblas desaparecen. Salmo 68, 1 dice, otro salmo de David, levántate Dios o levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Es como si dijera, cuando Dios entra en acción, el enemigo huye. Por eso es que debemos aprender a adorar a nuestro Dios para que Él tome su lugar.
Y el número 8, ejecutar el juicio decretado. Cuando Dios nos ve en esa actitud, a través de la sangre de su Hijo, ahí Él decreta juicio contra la enfermedad, contra el pecado, contra la maldición, contra la muerte. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar la legalidad del sacrificio y ordenar vida. Es verdad que Jesús llevó sobre su propio cuerpo toda dolencia. Tenemos que aprender a ejercer esa autoridad de vida, ejerciendo autoridad, esa autoridad que hemos recibido, decretando el beneficio de su victoria. Esa es su victoria, y lo que decretamos fue su victoria. Y cuando decretamos su victoria, Él actuó. Y esto sirve a nivel personal, sirve a nivel territorial, porque la misma sangre que se derramó para salvar vidas, es la misma sangre que se derramó para perdonar pecados, para sanar enfermedades. Y es la misma sangre que compró pueblos, tribus, lenguas y naciones y nos constituyó reyes y sacerdotes para que reinemos sobre la tierra. Entonces, ¿esta tierra de quién es? Nuestra. Es nuestra herencia. Somos los herederos legales. Antes Satanás tenía derecho sobre la tierra por la legalidad del pecado de Adán. Pero cuando vino el segundo Adán, venció la muerte, tomó las llaves del infierno y dijo: ¡Hey! Al pueblo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos. Me ha sido dada en los cielos autoridad y me ha sido dada en la tierra autoridad. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto significa que Jesús tomó el poder de la tierra otra vez y lo entregó ¿a quién? A la iglesia. Para que vaya a la iglesia a ejecutar en los lugares donde Jesús físicamente ya no estaba. Jesús ya hizo la obra en la cruz, ahora nos toca a nosotros tomar nuestro territorio, conquistarlo y hacer huir al enemigo. Se necesita un remanente que entienda esto y haga sentir la sangre del Cordero derramada en la cruz, no solo adorando con canciones, sino ejecutando lo que Él nos dio acceso a disfrutar de esta tierra. Lean la palabra. Esfuércense. Mientras más lean, van a ser más sabios. Van a entender lo que Dios quiere de nosotros. Van a aprender a vivir en otro nivel, en un nivel superior. Hay un nivel más alto en la fe y es un nivel de intimidad. La elección es de cada uno. Así que incline su cabeza ahí donde está. Vamos a pedirle al Señor que se quede en su espíritu lo que Él quiere que usted sepa. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque tú eres un Dios bueno. Tantas cosas nos has hecho heredar. Ayúdanos. Queremos ser esos adoradores que tú has llamado. Y despiértanos con una pasión por tu palabra. Una pasión que nos haga desear la leche espiritual no adulterada, que es la que nos va a hacer crecer en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.